Vamos a entrevistar a Luis Oporto Ordóñez, quien es presidente de la Fundación del Banco Central y además viejo amigo. Hasta hemos vivido en el mismo barrio ahí en Ciudad Satélite. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Jimmy? En efecto, somos ya viejos amigos. Qué barrio más lindo que es Satélite. De verdad. Un gusto de conversar contigo. Igualmente, estás presentando un libro sobre la historia del movimiento minero con testimonios. Tan importante ese movimiento que prácticamente es imposible hablar de la historia de Bolivia, por lo menos el siglo XX, sin referirnos a esa vanguardia obrera y a esos hombres y mujeres que forjaron la democracia en Bolivia. Sin duda alguna. Esta obra, que titula precisamente Historia del movimiento minero de Bolivia, a través del testimonio de sus protagonistas, abarca el periodo de 1952 a 1985. Tiene algunas características que es importante que la ciudadanía conozca. Este libro es testimonial, producto de un taller de historia oral en el que se logró convocar a 35 dirigentes de la segunda generación del movimiento minero, quienes en ese taller lograron expresar su testimonio sobre lo que fue el proceso entre 1952 y 1985. Esa es la naturaleza de esta obra. Por lo tanto, va en cierto sentido a poner los puntos sobre las íes y a veces en contrasentido de lo que se ha escrito desde la historiografía más tradicional. Muy bien, entonces vamos de la revolución del 52 a la marcha por la vida del 85 y en medio de eso rescatando historias de personas que aún viven, porque esa es parte de la tragedia en Bolivia de la historiografía y en general. Se van muriendo nuestros mejores exponentes de esa historia. Yo te cuento que a mí entrevistar, por ejemplo, a Víctor López fue fundamental. Entrevistar a Juan Lechín Oquendo justamente un mes antes de que muriera lo grabé durante 7 horas y fue fundamental porque esto rescata la historia viva de los bolivianos. Sin duda alguna, ese esfuerzo nos ha motivado, es decir, esos testimonios que están subyacentes todavía en la memoria de los dirigentes nos han motivado para poder entrevistarlos a ellos de manera muy intensa, muy extensa, pero la forma como se expresó el taller de historia oral es muy importante también porque fue algo así como una especie de una convención minera en la que ellos dejan de lado su protagonismo individual y hacen los esfuerzos para reconstruir el proceso histórico. Un ejercicio de esta naturaleza no se había realizado nunca antes en la historiografía boliviana y ese es el gran mérito que tiene. Y a partir de esa metodología se aproximan a momentos estelares, a capítulos estelares del movimiento minero, que también es un movimiento nacional, sin duda alguna. Bueno, ya he comenzado a salivar de puro gusto, pronto voy a tener el libro entre mis manos, pero si alguien quiere adquirirlo, ¿dónde lo busca? El libro está disponible en las tiendas del Centro de Investigaciones Sociales, que es una institución que depende de la Vicepresidencia del Estado. Ya. Lo pueden comprar, el precio es sumamente accesible, es un libro muy amplio, tiene 650 páginas y se está vendiendo a 50 bolivianos, si es que no me equivoco. Pero quiero también señalar, Jimmy, que hay una parte importante en este libro que son biografías de 57 dirigentes mineros, dirigentes ya fallecidos y dirigentes que todavía están vivos. Este libro entonces tiene también ese componente y es en esas biografías donde los dirigentes pueden hablar en primera persona, pero en el taller de historia oral hablan en su condición de ex dirigentes, por lo tanto están mediatizados por la cuestión orgánica, que esa es la característica del taller. Muy bien, ahora por último, la fundación del Banco Central va a ser parte o se va a poder ser el paraguas para proteger ese inmenso trabajo de Edgar Ramírez, el huracán,
de lo que es el archivo de la minería en Bolivia? Estamos firmando un convenio. El día viernes vamos a suscribir un convenio entre la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y la Corporación Minera de Bolivia para impulsar labores conjuntas, una cooperación interinstitucional que entre sus componentes está precisamente garantizar que ese gran legado que ha dejado Edgar Ramírez con ese monumental archivo histórico de la minería nacional tenga garantía de seguridad. Hemos hablado con el presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia y quiero expresarte que es un gestor cultural en sí mismo, es una persona muy preocupada por el patrimonio documental, es algo sorprendente, un ingeniero geólogo que tiene esa sensibilidad sobre el patrimonio documental minero, es ya una garantía en sí misma para poder comprender que este legado no puede perderse. Este es el legado más grande que ha dejado a Bolivia, pero su proyección es mundial. Hay una admiración genuina desde las entidades especializadas internacionales, latinoamericanas, que admiran este trabajo que se ha realizado en 17 años, dotándole a la Comibol de 3 edificios monumentales y la restauración de 2 casas gerencia, ellas icónicas en la historia. La primera es la casa gerencia de Huanchaca en Pulacayo y la otra la singular casa gerencia de la Patiño Mines en Qatar. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Me has hecho recuerdo a Federico Escobar, a José Pimentel, a César Lora, a Isaac Camacho, a Asensio Cruz, a tantos y tantos dirigentes mineros que han logrado hacer la historia de este país, quizás algunas de sus páginas más brillantes. Un abrazo y cualquier ratito volvemos a charlar. Muchas gracias. Todos ellos que has mencionado están en este volumen. Gracias. Un placer. Abrazo.